¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y este domingo ya inicio de una nueva semana o culminación de una nueva semana, como usted lo vea. Hoy vamos a estar tocando un nuevo tema que va a ser acerca de la Semana Santa. ¿Qué es Semana Santa? ¿Se celebra Semana Santa? ¿Se debe celebrar Semana Santa? ¿Qué es el Pesa? ¿Tiene que ver con los cristianos? Todas esas dudas vamos a plasmarlas en este video, así que quédate hasta el final. Bueno, la verdad quiero que sea bastante corto porque no quiero extender tanto esto, pero voy a decir, espero yo en Dios decir lo necesario, ser lo más puntual posible para que ustedes pues aprendan y vean un poquito lo que yo puedo aprender y pues cada quien haga las cosas conforme a lo que el Señor ponga en su corazón y hagamos las cosas conforme a sobre todo a lo que la palabra nos diga. Así que pues vamos a empezar. Primero que todo vamos a definir qué es la Semana Santa. La Semana Santa es, en pocas palabras, una semana donde se conmemora los últimos días de Jesús en la tierra, donde se conmemora también la muerte y la resurrección y todo lo que él padeció en esas últimas horas, en esos últimos días que él estuvo en la tierra antes de ser sacrificado y luego de ser sacrificado. Eso es, en manera muy genérica, la Semana Santa. Ahora bien, eso me causó un poco de curiosidad porque yo me puse a pensar, o sea, ¿de dónde sale? ¿Quién le colocó Semana Santa? ¿Por qué se llama Semana Santa? En la Biblia habla de Semana Santa, o sea, me quedé pensando y investigando un poco. La Semana Santa inicia o nace como Semana Santa fue en el Concilio de Nicea en el año 3025. En ese año había un conflicto entre la iglesia de Alejandría y la iglesia romana, porque ellos estaban tratando de ver cómo ellos podían celebrar ese evento de que Jesús había muerto, había resucitado, y ellos no llegaban a un acuerdo. Se hace este concilio donde ellos querían o establecieron de que la Pascua cristiana, porque la llaman así, Pascua cristiana, Semana Mayor o Semana Santa, debía ser celebrada un domingo que no coincidiera con la Pascua judía. Agarren eso ahí un momentito, que no coincidiera con la Pascua judía y que fuese celebrada una vez al año. Esto se hizo, pero aún así esas dos iglesias tenían conflicto porque al final tenían 4 días de diferencia. Después de eso se hizo otro concilio con Dionisio en el 525 y ahí entonces se establecen las nuevas normas. Aquí entramos el por qué la Semana Santa suele variar un poco, y es porque ellos establecieron de que esto se iba a celebrar justo cuando el invierno iba culminando según el calendario gregoriano. Si mal no recuerdo, si me equivoqué le pongo si es el gregoriano o el juliano, que si quieren saber un poco del calendario gregoriano y juliano, me lo dejan acá en los comentarios, yo investigo eso y les cuento. El punto es que al final, después del segundo concilio que hicieron en el 525 con Dionisio, se llegó a la conclusión de dos cosas. La primera es que la Semana Santa debía ser celebrada una vez al año, no debía coincidir con la Pascua judía y debía caer en un domingo. Ese domingo debía ser antes de la Pascua judía. Y yo me puse a investigar un poquito después, o ese tema me llevó a otro, porque me quedé pensando por qué no podía coincidir. O sea, ¿qué hay de diferente entre esta Pascua cristiana y la Pascua judía que no puede coincidir? Entonces, investigando un poco acerca de la Pascua judía, vemos la historia que inicia aquí en la Biblia, en el Éxodo. La Pascua fue una de las primeras fiestas que fue establecida por el mismo Señor al pueblo de Israel en su momento. Eso empieza en el Éxodo 12, que usted lo puede leer con calma, donde el Señor le da ciertas instrucciones al pueblo de Israel de cómo ellos debían celebrarlo y por qué. Cuando nos vamos a la historia, vemos que la Pascua judía, o más bien Pesa, no sé exactamente cómo se pronuncia, es o significa pasar por alto. O sea, eso significaba que la Pascua era aquello que los judíos celebraban o siguen celebrando por el hecho de que cuando el Señor les dice que ellos maten al cordero, y ese cordero o esa sangre colocada en el dintel de la puerta iba a pasar por alto la muerte en esa casa. Por eso se llama Pesa y por eso significa pasar por alto. Entonces, en ese tiempo, él les da una ordenanza, le dice cómo debe ser el cordero, le dice cuánto tiempo tiene que tener, en qué fecha se tiene que matar, qué se tiene que hacer cuando se mata y qué se hace después
de que quede resto de algo de ese animal. ¿Qué se hace? Todo eso le explicó, no podían comer pan con levadura por 7 días, tenían que estar ceñidos, o sea, tenían que estar vestidos, listos como para irse. Todas esas instrucciones el Señor se las da a Moisés y Moisés se las transmite al pueblo. Y después de eso, entonces, casi al final del texto, es donde le dice que esa fiesta iba a ser celebrada por generaciones como estatuto perpetuo de parte del Señor en ese momento al pueblo de Israel. Ahora, eso me llamó mucho la atención, porque y aquí es donde va entrando realmente el meollo del mensaje. Eso me llama la atención porque comparando ambas orígenes, nos damos cuenta que como quien dice, si le metemos mente, una no está separada de la otra. ¿Y por qué lo digo? Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, el Señor muere, y es cierto, pasa esa semana donde el Señor muere, da su vida, entrega su vida, pero el Señor la da o la entrega bajo una fiesta que es judía. El Señor muere, el Señor da su vida en medio, o es el Cordero en ese momento, en medio de una fiesta que el Señor había establecido en el Antiguo Testamento. Ahora bien, celebrar la Semana Santa ¿está mal o está bien? No está mal que usted quiera celebrar el hecho de que el Señor vino, murió, resucitó, pero desligar eso y decir, bueno, esta es la manera en que nosotros lo celebramos, ignorando cómo la celebran los judíos, también sería un error. ¿Por qué digo que es un error? Porque al final el Señor terminó muriendo de la manera en que se había establecido desde el Éxodo, que Él tenía que morir en ese tiempo. Cuando Jesús fue crucificado, no fue crucificado en otra época que no haya sido en la del Pesaj o la Pascua judía. Él terminó cumpliendo con algo que estaba escrito, estaba establecido, y donde en esa ocasión Él iba a ser el Cordero que iba a ser entregado. Entonces, por eso cuando yo leía con respecto al conflicto en que se decía por qué tenía que ser fuera del judaísmo o no se debía celebrar la Semana Santa el mismo día, de cierto modo sí me quedó como que, ¿pero por qué? Si realmente al final, sí, esto es bueno, ellos tal vez no crean en Jesús como el Mesías, no consideren y todavía ellos estén esperando su Mesías, pero al final, a causa o por medio de esa fiesta fue que su Mesías y el mío murió y nos dio la vida también a nosotros. Entonces, ¿celebrarlo es malo? No, no es malo en base a una historia, pero tenemos que entender de que el origen de esto viene desde los judíos o desde un éxodo o desde una fiesta que ellos hasta el sol de hoy celebran esperando a su Mesías, porque incluso ellos creen, los judíos creen, que el Mesías va a regresar en una fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Por las características que tiene esa fiesta. Y eso yo lo voy a estar hablando la próxima semana, porque se me va a hacer el video muy largo y eso es lo que no quiero. Pero yo voy a estar hablando acerca de cómo Jesús cumplió con todas las características de esa Pascua que el Señor en ese momento le había establecido a los judíos. Cómo en medio del momento donde Jesús muere, Él cumple con todas las características del Cordero que fue sacrificado en ese tiempo, en el tiempo de Egipto, de Moisés, que iban a salir de la tierra, cómo Él cumplió con esas características y cómo entonces su muerte se encarna en algo que ya había sido establecido, porque hay mucho contenido en la palabra que habla del Antiguo Testamento, que habla acerca o del Pentateuco o de la Torá, como la gente también, como los judíos le llaman, que habla acerca de la encarnación de Jesús. Así que los voy a dejar hasta aquí, los voy a dejar para que piensen, analicen, investiguen, porque no tomen lo que yo les estoy diciendo como una verdad, investiguen, porque créanme que yo quedé muy sorprendida con lo que pude leer y ver cómo muchas veces las personas, nosotros me incluyo, muchas veces hemos en algún momento determinado menospreciado algunas veces a los judíos por la manera en que ellos viven, pero tenemos que entender que muchas de las cosas que ellos tienen vienen a nosotros o las tenemos nosotros por ellos, porque el Dios de ellos no lo merecíamos nosotros, pero Él abrió una puerta o una ventana para que entráramos nosotros. Entonces, separar eso de su origen y decirlo, lo vamos a hacer de esta manera, ciertamente porque Cristo vino y rompió muchas cosas, eso es cierto, pero hay mucha esencia que ellos tienen que realmente nosotros deberíamos como canalizarlo un poquito y entender de que Él murió en esa fecha porque así había sido establecido por el Señor, y por eso entonces nosotros podemos en este tiempo festejar el hecho de que Él murió por nosotros. Así que yo los voy a dejar hasta aquí y en la próxima semana vamos a estar hablando acerca de
las características, como él o como la Biblia nos dice que debía ser sacrificado ese cordero, y si Jesús cumple esa característica en ese pesar de esa época en la que él murió. Así que no le quito más tiempo, me fui de largo. Nos vemos por aquí de nuevo. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones y no olvide de compartir. Nos vemos por aquí después. Chao.